Buenas tardes, mi Mara Rivera. Mi nombre es Rodrigo Vivas y voy a responder a la pregunta A, la cual es: ¿qué es lo que usted plantea respecto a la problemática y cuál es su tesis? Nuestra tesis es la castración química a los violadores como medida preventiva para mermar la violencia sexual en el Perú. Nosotros planteamos que para disminuir los casos de violencia sexual en el país es necesario esta, ya que es un tratamiento médico en el que se utilizan fármacos que suprimen y bloquean el impulso sexual del hombre, actuando directamente sobre la producción de testosterona. Esta ya se usa en muchos países del mundo, tanto como una medida preventiva, punitiva o rehabilitación, según el módulo de justicia penal que se tenga. Para países como Rusia, Corea del Sur y Estados Unidos son medidas punitivas. En cambio, en países como Polonia, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Dinamarca, tienen un carácter preventivo y rehabilitador. Un ejemplo es en el Reino Unido, que se experimentó en 6 centros penales con 100 presos voluntarios con resultados favorables, menos en la prisión de Watson. Se comprobó que los agresores sexuales que no se sometieron al tratamiento de la castración química fueron 800% más propensos a reincidir en sus delitos luego de quedar libres. En cambio, solo un 5% de los 100 delincuentes sexuales que recibieron el tratamiento reincidieron en su conducta delictiva luego de quedar libres. Esto supone que sí sirve la castración química como una medida preventiva en los casos de violencia sexual, ya que el 95% no reincidió en cometer estos actos de violencia sexual. Muchas gracias. Soy Daniel Andrés Uigua Medina y voy a responder la pregunta B. ¿Cómo ha llegado a establecerla? ¿Qué fuentes ha consultado? Hemos llegado a establecerla gracias a la información que nos han brindado varias tesis y artículos científicos. Hemos consultado muchas fuentes para el trabajo, pero las más destacables son la reparación a las víctimas de violadores graves y sistemáticas de derechos humanos en el marco de una sociedad postracional, el caso del Perú. También investigamos en castración química, última opción en pacientes pedófilos y pederastas, considerando su autonomía y dignidad. Y por último, también investigamos en castración química y uso de grilletes electrónicos para acceder al beneficio de libertad condicional en los delitos de violación de la libertad sexual. Buenas tardes, soy el alumno Jaren Ibercuenco y voy a responder la pregunta C, qué dicen estas fuentes y cuáles son los fundamentos. De acuerdo a nuestro trabajo, que tiene como tesis la agresión química a los violadores como medida de prevención para mermar la violencia sexual en el Perú. Partiendo de una pequeña introducción que conseguimos lograr de acuerdo a la frecuencia de trabajo, sacamos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses un reporte que dice que durante el periodo de enero a noviembre de 2018 se realizaron 24.000 de exámenes forenses por posibles casos de violencia sexual contra las mujeres. Todo ese contexto las convierte en un problema de salud pública y por tanto el Congreso de la República proyectó la implementación de la represión química como sanción punitiva para estos tipos penales. Si bien ese proyecto de ley no llegó a concretar por diversos temas de posición y controversia, nosotros como grupo lo hemos visto pertinente poder realizar el trabajo de investigación a favor de la implementación de esta ley. Y, y las bases que hemos podido conseguir de acuerdo con la investigación son estas. Primero empecemos con la dimensión que tenemos que define qué es la castración química. La castración química es un procedimiento médico reversible y temporal que utiliza sustancias hormonales cuyos efectos son antihidrogénicos, disminuye los niveles de testosterona, inhibe el líbido y así controla los impulsos sexuales. Se puede pensar que es un tipo de esterilización en pacientes con enfermedades como la pedofilia y la pederastia, y que surge como una posible opción para controlarlas. Esto lo dijo el autor de Sousa y Flori en 2014, sacado de una tesis de Méndez Bejarano. Otra fuente que tenemos es acerca ahora de la dimensión de medidas de prevención y la información que sacamos un poco es de que los programas de reparaciones siempre son impopulares.
Para el autor Drake, dice que existen dos tendencias dentro de las posibles respuestas al gobierno. El decirme dinero, nosotros vamos a hacer inversión social. No importa qué tanta inversión social un país haga, si se quiere reparar violaciones de derechos humanos, se tiene que implementar programas de reparación, porque esos no son programas de distribución de bienes. Eso quiere decir que es necesario estos programas porque el daño ya se ha hecho y no es como que cuando uno reparte víveres o algo por el estilo. Y esto solamente apoya más la necesidad de poder implementar una medida que pueda escarmentar o que pueda reprimir a estos posibles asaltos contra la mujer que se puedan ver. Y por último, acerca de de la dimensión de mermar la violencia sexual en el Perú, estuvimos investigando un poco acerca de todos estos efectos que tiene la castración química y por qué sería factible su uso contra estos casos que vemos, ¿no? El autor Vila Safona dice que la castración química es la administración de medicamentos para suprimir la alta cantidad de líbido del individuo y bloquear la producción de testosterona. Ello con la finalidad de que un violador compulsivo encuentre un bloqueo en sus actos y agresiones sexuales. En resumen, como podemos ver, la necesidad de tomar medidas como de acción y de prevención en nuestro país son necesarias por la cantidad alta de asaltos sexuales y de agresión a la mujer, y que la agresión química es una opción viable para poder usarlo como medida para poder enfrentar la violencia sexual que sufre la mujer en nuestro país. Y esto es lo que podemos rescatar de nuestros fuentes que hemos podido trabajar hasta ahora. Muchas gracias. Soy Daniel Andrés Uigua Medina y voy a responder la pregunta D. Durante la planificación de su texto, ¿qué dificultades ha presentado y cómo llegaron a superarlo? No hemos tenido muchos problemas a la hora de realizar el trabajo, pero si debemos resaltar a uno, entonces sería lo difícil que fue buscar información confiable y la realización de la matriz. Hallar las interrogantes fue un poco tedioso, pero llegamos a superar estas dificultades gracias a la ayuda de nuestra profesora y a las nuevas técnicas de búsqueda de información.